Para iniciar, tenemos que hablar sobre la estructura cristalina. El arreglo atómico juega un papel importante en la determinación de la microestructura y, por supuesto, en el comportamiento de un material sólido. Los materiales sólidos se pueden clasificar según la regularidad en que se sitúan los átomos o iones. Si no se consideran las imperfecciones que aparecen en los materiales, existen tres niveles de arreglo atómico. Sin orden. Se presenta en gases como el argón, donde los átomos no tienen orden y se llenan de manera aleatoria según el espacio en el cual esté confinado el gas. Orden de corto alcance. El arreglo especial de los átomos se extiende solo a los vecinos más cercanos. Y orden de largo alcance. El arreglo atómico especial se extiende por todo el material. Los metales, muchos cerámicos y ciertos polímeros adquieren estructuras cristalinas en condiciones normales de solidificación, es decir, tienen una estructura en la cual los átomos tienen tanto un orden de corto alcance como un orden de largo alcance. En una estructura cristalina, los átomos forman un patrón repetitivo, regular y en forma de red. Esta red es un conjunto de puntos, conocidos como puntos de red, que están organizados siguiendo un patrón periódico de forma que el entorno de cada punto en la red es idéntico. La red difiere de un material a otro, tanto en tamaño como en forma, dependiendo del tamaño de los átomos y del tipo de enlace entre ellos. Esto ya que algunas propiedades de los sólidos cristalinos dependen de la estructura cristalina del material. Esas estructuras varían desde relativamente simples de los metales a excesivamente complejas como la de los cerámicos y polímeros. Al describir la estructura cristalina, se consideran los átomos, estas como esferas sólidas con diámetros muy bien definidos. Es el denominado modelo atómico de esferas rígidas en el cual las esferas representan átomos macizos en contacto. Al describir la estructura cristalina, conviene dividirlas en pequeñas entidades. Estas se repiten y son llamadas celdas unitarias. La celda unitaria de la mayoría de las estructuras cristalinas son paralelepípedos o prismas con tres pares de caras paralelas. La celda unitaria se elige para representar la simetría de la estructura cristalina, de modo que las posiciones de los átomos en el cristal se pueden representar desplazando a distancias discretas la celda unitaria a lo largo de los ejes. De este modo, la celda unitaria es la unidad estructural fundamental y define la estructura cristalina mediante su geometría. Se identifican 14 tipos de celdas unitarias o redes de Bravais, agrupadas en 7 sistemas cristalinos. Características de la celda unitaria. Algunas de las características más importantes de la celda unitaria son: parámetros de red. Describen el tamaño y la forma de la celda unitaria. A menudo, la longitud se da en nanómetros o en angstroms. Número de átomos por celda. Cada una de las celdas unitarias está definida por un número específico de puntos de red. Al contar el número de puntos de red que corresponde a cada una de la celda unitaria, se deben identificar los puntos de la red que van a ser compartidos por más de una celda unitaria. El número de átomos por celda unitaria es el producto del número de átomos por puntos de red multiplicada por el número de puntos de red existentes en la celda unitaria. Número de coordinación. Es el número de átomos que tocan a otro en particular. Esto quiere decir que es una indicación de qué tan estrecha y eficaz están empaquetados los átomos. Factor de empaquetamiento. Es la fracción de espacio ocupada por átomos, suponiendo que los átomos son esferas sólidas. El valor depende de cada celda unitaria. Su expresión general es la que se puede observar en pantalla. Radio atómico comparado con el parámetro de red. Las direcciones en la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo son las direcciones compactas. Al determinar geométricamente la longitud de la dirección relativa a los parámetros de red y a continuación sumando los radios atómicos en esa dirección, es posible determinar las direcciones deseadas. Estructura cristalina de los metales. El enlace atómico de este grupo de materiales es metálico y de naturaleza no direccional, lo cual conduce, para la mayoría de los metales, a estructuras cristalinas con un gran número de vecinos muy próximos y densamente empaquetados. La mayoría de los metales cristalizan una de las siguientes estructuras: estructura cristalina cúbica centrada en las caras, abreviada FCC, estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, abreviada BCC, y estructura cristalina hexagonal compacta, abreviada HCP. Estructura cristalina cúbica centrada en las caras. Esta estructura exige una celda unitaria de geometría cúbica, con los átomos localizados en los vértices del cubo y en los centros de todas las caras del cubo. La longitud de la lista del cubo A y el radio atómico R se relaciona mediante la siguiente fórmula. En los cristales de estructura FCC, cada átomo del vértice es compartido con 8 celdas unitarias, mientras que los átomos centrados en las caras solo son compartidos con 2 celdas. El número de coordinación es 12,
El factor de empaquetamiento atómico es de 0.74, que es el máximo empaquetamiento posible para esferas rígidas del mismo tamaño. Estructura cristalínica cúbica centrada en el cuerpo. Esta estructura es una celda unitaria cúbica que tiene átomos localizados en los 8 vértices y un átomo en el centro. Los átomos del centro y de los vértices se tocan mutuamente a lo largo de las diagonales del cubo. La longitud A de la arista de la celda y el radio atómico R se relacionan mediante la siguiente fórmula. Un átomo de cada uno de los vértices son compartido con otras 8 celdas unitarias y el átomo centrado en el cuerpo no es compartido con ninguna. El número de coordinación de la estructura cristalínica cúbica centrada en el cuerpo es de 8. Su factor de empaquetamiento es menor que una FCC, llegando a un valor de 0.68. Estructura cristalina hexagonal compacta. No todos los metales tienen celdas unitarias con simetría cúbica. En esa estructura, las bases superior e inferior consisten en hexágonos regulares con átomos en los vértices y uno en el centro. Para la celda unitaria, equivale a 6 átomos. Las variables A y C representan las dimensiones corta y larga de la celda unitaria. La relación entre ambas es de 1.63 respectivamente. Sin embargo, en algunos metales esta relación se desvía del valor ideal. El número de coordinación y el factor de empaquetamiento atómico para los cristales de la estructura HCP son idénticos que para la estructura FCC, es decir, con un valor de 12 y un valor de 0.74. Posiciones del átomo en celdas unitarias cúbicas. Para localizar las posiciones atómicas en las celdas unitarias cúbicas se emplea el sistema de X, Y y Z. Las posiciones atómicas se localizan usando distancias unitarias a lo largo de los ejes. Para observar esto de mejor manera, se ilustra las posiciones de los átomos que tendrían en una celda unitaria con estructura atómica BCC. Direcciones en las celdas unitarias cúbicas. Es necesario referirse a las direcciones específicas de las redes cristalinas. Esto es especialmente importante para metales y aleaciones que tienen propiedades que varían con la orientación cristalográfica. Para los cristales cúbicos, los índices de dirección cristalográficas son los componentes vectoriales de las direcciones resueltas a lo largo de cada eje de coordenadas a los enteros más pequeños. Para indicar una dirección en una celda unitaria cúbica, se deberá dibujar un vector de dirección desde el origen hasta que salga a la superficie del cubo. Los índices de dirección se encierran entre corchetes y sin separación de comas. Para escribir una dirección negativa, se escribe una barra sobre el índice. De esta manera indica que se tiene un valor negativo. Es importante mencionar que los índices deben ser números enteros, pero expresados en su mínima expresión. Índices de Miller para planos cristalográficos en celdas unitarias cúbicas. Algunas veces es necesario referirse a planos reticulares específicos de átomo dentro de una estructura cristalina, o puede ser de interés conocer la orientación cristalográfica de un plano o grupo de planos dentro de la red cristalina. En estructuras cristalinas cúbicas se utiliza el sistema de notación de Miller para identificar planos cristalinos. Los índices de Miller de un plano cristalino se definen como los recíprocos de las intersecciones fraccionales de los planos hechos con los tres ejes cristalográficos X, Y y Z, y las tres aristas no paralelas a la celda unitaria cúbica. El procedimiento para determinar los índices de Miller para un plano de un cristal cúbico es el siguiente. 1. Se elige un plano que no pase por el origen en 0, 0, 0. 2. Se determina la intersección del plano con los tres ejes cristalográficos X, Y y Z para un cubo unidad. Estas intersecciones pueden ser fracciones. 3. Se obtienen los recíprocos de estas intersecciones. 4. Se eliminan las fracciones y se determina el conjunto más pequeño de números enteros que estén entre sí en la misma relación que las intersecciones. Los índices de Miller de un plano cristalográfico se encierran entre paréntesis sin usar comas. Ahora bien, si se considera que el plano cristalino pasa por el origen de manera que una o más intersecciones son cero, el plano ha de ser desplazado hasta una posición equivalente en la misma. Esto dentro de la celda unitaria, de modo que el plano permanezca paralelo al plano de origen. Esto es posible porque todos los planos paralelos equidistantes se denotan mediante los mismos índices de Miller. Si un grupo de planos reticulares equivalentes están relacionados con la simetría del sistema cristalino, los índices de un plano de la familia son encerrados entre llaves para representar los índices de una familia de planos simétricos. Un defecto cristalino es cualquier perturbación en la periodicidad de la red de un sólido cristalino. Los cristales perfectos es solo un modelo ideal en el que las diferentes moléculas, iones o átomos neutros están colocados de forma periódica y regular, extendiéndose así hasta el infinito. En la realidad, cualquier cristal presenta defectos en este modelo ideal, empezando por el hecho de que no hay cristales infinitos. Son estos defectos cristalinos los que le dan las propiedades importantes de los materiales para la ingeniería.
como la deformación plástica, la resistencia a la rotura, la conductividad eléctrica, la conductividad calorífica, entre otros. De acuerdo a su forma y geometría, se clasifican en tres principales grupos: defectos puntuales o de dimensión cero, defectos de línea o de una dimensión, también llamada dislocaciones, y por último, defectos de dos dimensiones o de superficie que incluyen superficies externas y superficies de límite de grano. También pueden incluirse los defectos macroscópicos tridimensionales o de volumen. Ejemplos de estos son poros y fisuras. Dentro de los defectos puntuales podemos encontrar defectos vacantes, autointersticiales, sustitucionales, de defecto Frenkel y anti-Frenkel, y defecto Schottly y anti-Schottly. Dentro de los defectos de línea podemos encontrar dislocaciones de arista o de Taylor-Orowan, dislocación helicoidal o de tornillo, dislocación mixta y dislocaciones parciales. Y para los defectos de superficie encontramos lo que son fronteras de grano y bordes de macla. Empezando con los defectos puntuales, ¿pero qué son los defectos puntuales? En los materiales reales se encuentran distintos efectos estructurales que son independientes a las impurezas químicas del material. Cuando dichos efectos involucran elementos de la base, se dice que tenemos defectos puntuales. Ahora sí, comenzando con los defectos vacantes, se define como una vacancia cuando se produce una falta de un átomo en un sitio normal a la estructura cristalina, lo cual provoca una distorsión entre los planos. La vacancia se crea en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas como consecuencia de daños por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy pocas vacancias, pero esas se incrementan de manera exponencial cuando se aumenta la temperatura. Lo anterior se expresa con la ecuación llamada ecuación de Arrhenius. Autointersticiales. Se forma un defecto intersticial dentro de la estructura cristalina cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada. Los átomos intersticiales, mucho más pequeños que los átomos localizados en los puntos de la red, son mayores que los sitios intersticiales que ocupan. En consecuencia, la red circundante aparecerá comprimida y distorsionada. Como ejemplo de estos defectos son los átomos de carbono que se le agregan al hierro para producir acero. Es importante mencionar que una vez dentro del material, el número de átomos intersticiales en la estructura se mantiene casi constante, incluso al cambiar la temperatura. Sustitucional. Se crea un defecto sustitucional cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen, pero si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión. Este se puede encontrar como impureza o deliberadamente agregado, pero una vez introducido, el número de defectos es relativamente independiente de la temperatura. Defecto Frenkel y anti-Frenkel. Son un par de defectos intersticio-vacancia formado cuando un ion, que depende si es un catión o un anión, salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando atrás así lo que se conoce como una vacancia. Defecto Shockley y anti-Shockley. El efecto Shockley es un par de vacancias en un material de enlace iónico. Debe faltar tanto un anión como un catión de la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. En cambio, el efecto anti-Shockley es lo contrario. Esto ya que se encuentra la inclusión tanto de un anión como de un catión dentro de la red. Defectos de línea o dislocaciones. Nuevamente, primero tenemos que definir qué son estas dislocaciones. En sólidos cristalinos, se definen como los defectos que dan lugar a una distorsión de la red centrada en torno a una línea. Las dislocaciones se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos. También se pueden formar por deformación plástica del sólido cristalino, por condensación de vacantes y por emparejamientos atómicos incorrectos en las soluciones sólidas. Para describir una dislocación hacemos uso del vector de Burgess, ya que éste describe el tamaño y la dirección de la distorsión. Para obtener el vector de Burgess, se hará uso de la siguiente imagen. Para empezar, en un cristal perfecto se hace una trayectoria cerrada, marcando el sentido de la trayectoria. Después, se inserta la dislocación. Observando la distorsión de la red, se repite la trayectoria cerrada. Debido a la distorsión, habrá cierta parte del recorrido que no cierra la trayectoria. A esta sección se cierra con un vector conocido como el vector de Burgess. Dislocación de arista o también llamada dislocación de cuña. Es un defecto en el cual un semiplano adicional de átomos es introducido en medio del cristal, distorsionando los planos de átomos cercanos. En la bibliografía se representa como una T invertida. Matemáticamente es caracterizada por un vector Burgess perpendicular a la línea de dislocación. La dislocación de cuña
Tiene una zona de esfuerzo de compresión donde se encuentra el semiplano adicional de átomos, y tiene una región de esfuerzo de tensión por debajo del semiplano de átomos. Dislocación helicoidal o de tornillo. La dislocación helicoidal puede formarse en un cristal perfecto por aplicación de esfuerzos cortantes en regiones de un cristal perfecto que ha sido separadas por un plano cortante. Estos esfuerzos cortantes introducen en la red una región de distorsión de forma de espiral o rampa helicoidal, que los planos atómicos trazan alrededor de una línea de dislocación. Para una dislocación helicoidal, la caracterización matemática es que el vector Burgess es paralelo a la línea de dislocación. Dislocación mixta. Para el caso de las dislocaciones mixtas, se dice que son dislocaciones que tienen componentes de las dislocaciones ya mencionadas en los puntos anteriores. La realidad es que, en la mayoría de los cristales, no se encontrarán dislocaciones puramente de arista o puramente helicoidales, sino una mezcla de los dos. En la línea curva de dislocación, la dislocación es de tipo helicoidal puro en la parte izquierda cuando entra en el cristal, y es de tipo de cuña puro en la parte derecha cuando sale del cristal. Movimiento de las dislocaciones. Por último, para entender el movimiento de las dislocaciones, es necesario primero definir el concepto de plano de deslizamiento. A este se le define como el plano que contiene al vector de Burgess y la línea de dislocación. Para observar el movimiento de las dislocaciones, supongamos que se aplica un esfuerzo cortante suficientemente grande en la misma dirección que en la del vector Burgess. Entonces, la dislocación puede deslizarse a lo largo del plano mencionado, es decir, la dislocación se ha desplazado hacia la derecha. A este proceso se le conoce como deslizamiento. La dirección paralela al vector de Burgess es la dirección de deslizamiento, y la combinación de tanto la dirección de deslizamiento como el plano de deslizamiento se conoce como sistema de deslizamiento. El cristal hace el movimiento de la dislocación naturalmente porque este es energéticamente favorable. Siempre que se mueve una dislocación, estamos pasando de una localización de equilibrio a otra localización de equilibrio. El esfuerzo necesario para mover una dislocación de una posición de equilibrio a otra se define como esfuerzo de Peierls-Navarro. Con esto podemos llegar a notar que la deformación plástica de los metales es principalmente el resultado de la propagación de las dislocaciones. Defectos de superficie. Definiendo este tipo de defectos, se consideran que son las fronteras o planos que separan un material en regiones de la misma estructura cristalina, pero con orientaciones cristalográficas distintas. En las superficies externas del material, la red termina de manera abrupta. A eso es lo que se conoce como superficie del material. Cada átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el enlace atómico. Asimismo, la superficie puede ser muy áspera y contener pequeñas muescas. Frontera de grano. Una frontera de grano es la interferencia entre dos regiones cristalinas. Cada región o grano tiene una diferente orientación con respecto a un eje arbitrario perpendicular a un plano de la red. Un grano es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es idéntico, donde la microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos granos, por lo cual la frontera de grano, que es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en la cual los átomos no están correctamente espaciados. Es decir, algunos átomos están tan cerca de unos de otros que la frontera de grano crea una región de compresión y en otras áreas crea una región de tensión. Bordes de Makla. Un límite de Makla es un tipo especial de límite de grano, a través del cual existe una simetría de red especular, donde los átomos de un lado del límite son como imágenes especulares de los átomos del otro lado. La región del material entre estos límites se denomina Makla. Las Maklas se generan por desplazamientos atómicos al aplicar fuerzas mecánicas cortantes, y también durante tratamientos térmicos de recocido posterior a la deformación. Los bordes de Makla interfieren con el proceso de deslizamiento incrementando la resistencia del material.